Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo, a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Surimar Televisión y por Virtual Televisión a nivel internacional. Hoy, dentro de lo que es la FIL, la Feria del Libro, recuerden que tenemos eh, toda unos días de recogimiento o de acercamiento a lo que es la literatura, gracias a esta feria que anualmente se realiza a nivel de nuestro país y que se proyecta a nivel internacional. Y precisamente dentro de esa proyección no solamente están los escritores conocidos, que son los que más se difunden a través de los principales medios de comunicación, y que claro, obedecen también a un mercado cautivo, ¿no? Y que produce cantidades ingentes de comercio, de dinero. Pero también hay aquellos que están recién ingresando dentro de esta faceta de darse a conocer. Y precisamente tenemos tres participantes. Inicialmente vamos a presentarlos. Bueno, tenemos a Matilde González López desde España, quien ha escrito el libro Gracurris siglo XXI. También tenemos a Manuel Santander, quien se encuentra en Miami, Florida, en Estados Unidos, y él va a presentar el libro El poder de declarar impuestos sin afectar tus finanzas. Y la tercera, la que estábamos comentando, es Carmen Jesús Leiva Sánchez, quien presenta biografías inesperadas. Vamos a comenzar con la exposición de Gracurri siglo XXI, a cargo de Matilde González López, que nos tiene un género híbrido y enfoque narrativo, donde el texto se define como ensayo, ficción histórica y crónica personal, lo que anticipa una propuesta literaria libre, subjetiva y alejada del academicismo, ¿no? Que normalmente acontece cuando se trata de este tipo de historias. Ella privilegia la narración emocional sobre la objetividad científica, utilizando recursos como el diálogo, monólogo, tono costumbrista e incluso ironía. Pero dejemos que sea Matilde González López la que nos ilustre respecto a Veracruz del siglo XXI. Bienvenida, Matilde, y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Buenas tardes desde España, buenos días para el resto de América, en especial Hispanoamérica. El libro que tengo delante, que es este, que el último de mis publicaciones, es Gracurri siglo XXI. En efecto, empieza con una parte de ensayo y va cambiando según va avanzando el relato. Son capítulos independientes, cada uno de ellos se puede leer por separado. Eh, comienza en el tono más ensayístico diciendo que el futuro de un pueblo está en su pasado, hay que entender la historia. Yo soy de formación historiadora. Y siempre me ha interesado mucho de dónde vienen las actitudes, la mentalidad, la ideología de los pueblos. Gracurres es una fundación de Tiberio Graco del siglo segundo antes de Cristo y hoy actualmente es un pueblito que se llama Alfaro y está en La Rioja. Eh, no es un ensayo académico porque no muestra la historia lineal desde los romanos con toda la fundación y todo el episodio medieval, sino que va saltando, ya digo, en diferentes capítulos. El primero, claro, comenta esa vida que hacían los romanos, los primeros pueblos íberos y luego en el entorno de la Hispania romana. Pero lo más interesante de la historia de La Rioja es la historia medieval. La Rioja y Gracurris, Alfaro en especial, era zona fronteriza entre la sección cristiana, la Hispania, que luego fue cristiana, con la zona musulmana. De manera que en esa zona de frontera hubo muchísimos intercambios culturales, hubo muchísima riqueza y esto es lo que hace vivo e interesante el pueblo. Eh, eh, por Alfaro pasa el Camino de Santiago, que en 1140 se publicó la Guía del Peregrino, y el Camino de Santiago tiene dos partes, el francés, el que viene desde el norte, y el ignaciano, que viene desde el Mediterráneo. Y Alfaro tiene el privilegio de encontrarse en el medio. Eso es otro de los aspectos que se comenta.
También sale en el poema del Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, y tiene connotaciones literarias, con lo cual se comenta. La parte medieval es la parte más extensa. Tiene una importantísima colegiata de San Miguel que se erigió en el siglo XVII y tiene un altar mayor absolutamente barroco. Esto me ha dado pie a comentarios sobre el Concilio de Trento, la estética barroca, un poco para quien no esté muy iniciado en el tema histórico-artístico, de dónde vienen los preceptos estéticos más barrocos. Tiene una importantísima escultura de Gregorio Fernández, que es la escultura de San Miguel, que da nombre a la colegiata y da nombre también a la fama que le precede. San Miguel era el ángel mensajero, el ángel intermediario entre Dios y los hombres y es un poco la figura de defensa entre el bien y el mal. De manera que Alfaro, la colegiata, su mentalidad de resistencia católica frente al Islam es o forma parte de la tradición más antigua y más hispánica. Y esto es una parte muy bonita del pueblo porque además se mantiene. Ellos tienen a gala ese orgullo de pertenecer todavía a la resistencia espiritual del mundo occidental, en mitad de nuestra vida más moderna, digamos. Hay otro capítulo sobre la guerra civil, una interesantísima anécdota de la guerra civil, porque la Legión Cóndor, que recuerdo que estuvo en España en apoyo al general Franco, tuvo desde el campo de Estarijo su base aérea. Y el Estarijo, el campo aéreo, está al lado de Alfaro. Allí en Alfaro se, 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 se comunicaban con y sobre todo tenían el campamento los oficiales. Hay un capítulo dedicado a esto. Y luego, sobre todo, hay mucho capítulo, bueno, un par de o tres de ellos, a la vida de la gente, a la forma de hablar, que es una forma del castellano antiguo, y que incluso existe un diccionario con las palabras típicas del castellano antiguo, directamente sacado del latín, de las costumbres de la gente del campo, las anécdotas de las cuadrillas que vienen también de la tradición romana, los cazadores, es una zona de cazadores en contra o versus los ecologistas de salón, que se da mucho en nuestra vida más moderna, los encierros. Alfaro es un sitio que está muy cerca de Pamplona, que es el encierro por excelencia que todo el mundo conoce, el San Fermín, y los encierros son tradicionales, a pesar de que en el resto del Estado español los toros están prohibidos, se están eliminando. Bueno, pues ellos mantienen la tradición. ¿Qué más cosas? Es una zona de viñas, una zona de frutales, de vino, es el mejor vino tinto, los mejores caldos del mundo son de La Rioja y Alfaro tiene estupendísimas bodegas. Y con toda esta tradición, con todo este bagaje, llegamos al siglo XXI. Claro, por eso así se llama el libro. El siglo XXI es el siglo actual. ¿Qué tiene Alfaro pues lo tiene todo. Toda la tradición religiosa, la tradición espiritual, la tradición, el conservadurismo de costumbres. Es una gente muy apegada al terruño, el orgullo de pertenecer y tener un pasado histórico muy potente. Los debates con los inmigrantes ilegales o no legales no existen, porque allí es la gente que va a trabajar al campo, son gente que va a vendimiar y a trabajar y no, por lo tanto hay menos desigualdades económicas, a pesar de que en el resto de la vida moderna que llevamos el sector primario está muy abandonado, por lo menos en España. Y bueno, no quiero extenderme mucho más. Esto es un poco la visión general de lo que he querido contar en este libro, con monólogos, con costumbres, con diálogos, para hacerlo más o menos llevadero. Esto es básicamente lo que quiero que sepáis. Ajá, bien, bien, Matilde. Bueno, luego vamos a seguramente ya tener las preguntas para Matilde. Entre tanto, vamos a escuchar a nuestro próximo libro que lo presenta eh, Manuel Santander desde Miami, Florida. Él ha manejado la temática
de los income tax, el poder de declarar impuestos sin afectar tus finanzas allá en los Estados Unidos de América. Es algo elemental. Manuel nos ofrece un texto didáctico y testimonial que, aunque no corresponde explícitamente a un prólogo formal, posee características que permiten inferir el tono, el propósito y el público objetivo de una obra más amplia sobre impuestos en los Estados Unidos de América. El contenido se mueve entre lo informativo y lo experimental, ¿no? Basado mucho en la experiencia, en los años que tiene Manuel también trabajando en estos aspectos y conviviendo con una realidad importante que es saber manejarse en torno a los income tax. Bueno, vamos a dejar que Manuel nos explique, nos cuente más o menos sobre su libro El poder de declarar impuestos sin afectar tus finanzas. Bienvenido, Manuel. Gracias, Jorge, gracias, Matilde y Carmen, presentes aquí en este panel de la Feria del Libro este año 2025 en mi Lima, Perú. Sí, lo que quiero plasmar o lo que la intencionalidad de este libro surge en la posibilidad de esas conversaciones que he tenido con mis clientes desde que empecé este tipo de negocio. Soy contador desde Colombia. Y en los Estados Unidos, estando ubicado en Miami, hay una melting pot, ¿no? Demasiadas culturas, sobre todo latinoamericanas, y surgen ciertas costumbres y ciertas conversaciones y cierto punto de vista acerca de cómo el concepto que tenemos nosotros los latinos acerca de los impuestos y de cómo se maneja en los Estados Unidos. Entonces quise llevar esa experiencia combinándola con con las dos cosas que son el régimen taxable o tributario en los Estados Unidos y las diferentes facetas que se presentan entre diferentes costumbres culturales que se dan tanto en lo que tiene que ver con la manera americana de manejar el sistema tributario y la de otros países. Así que esto simplemente busca el manejo. Yo quiero recalcar y quiero que haga énfasis, Jorge, en el futuro, en la medida en que promueves o anotas este libro, que el libro se refiere es a los impuestos en los Estados Unidos, porque soy de Colombia, sí, pero el manejo en la que se refiere este libro es específicamente que tiene está dirigido específicamente al sistema tributario de los Estados Unidos, que es interesante para otras culturas, otras personas que viven en otros países. ¿Por qué? Porque hay personas que vienen de vacaciones, vienen de turismo, vienen y tienen inversiones en los Estados Unidos. Y entonces en el libro se manejan todos los diferentes tópicos, de qué manera pueden estar implantadas las finanzas desde España o de qué manera qué beneficios puedes tener si llegas de España, por ejemplo, Matilde y Carmen o Jorge desde Perú, acerca de las compras que haces en los Estados Unidos y de qué manera puedes tener el beneficio de recuperar esos impuestos que has pagado aquí y que puedes recuperarlos en el aeropuerto. Todo ese tipo de facetas que se pueden dar. Y los tipos diferentes de la historia de lo que he vivido aquí en los Estados Unidos. Así que este libro espero que le brinde la claridad y la sabiduría de eso. Y también fui intencional con Jorge en que he tenido mucha experiencia en la radio, en la televisión, cuando han entrevistado, que la invitación a que fuera un lenguaje sencillo, porque de todas maneras las diferentes profesiones tienen un vocabulario específico que muchas veces esto cuesta trabajo. Entonces, fui intencional y con Jorge me ayudó mucho en que fuese un mensaje, un vocabulario accesible a todas las personas que no manejan este tipo de vocabulario tributario. Por supuesto, haciéndole mención, pero llevándole a una claridad de tal manera que llegue al espectador, a las personas interesadas en esto. Entonces, esta es la parte que maneja el libro de el poder declarar y los impuestos sin afectar tus finanzas. ¿Y por qué también el título? Porque generalmente en los Estados Unidos hay
el declarar impuestos no implica que tengas que pagar impuestos. Y además también que el pagar impuestos tampoco implica que vayas a afectar tus finanzas, porque hay muchas maneras de que a pesar de que estás pagando impuestos, a pesar de que estás declarando impuestos y que hay unos beneficios que se pueden recurrir de acuerdo a la expectativa de vida que quieras tener en los Estados Unidos, el tipo de activo que quieras tener en los Estados Unidos, cómo expandir tu negocio en los Estados Unidos, qué beneficios tienen tus hijos, si tienes hijos menores, qué beneficios puedes tener si tú declaras impuestos. ¿De qué manera? Porque hay personas por ejemplo, en el año 2002 se quedaron muchos billones de dólares en el IRS, que es la entidad que maneja los impuestos, por personas que no declararon los impuestos por muchos temores. Hubo muchos temores, algunas porque no tenían un estatus migratorio definido, o porque les dio miedo reclamar, o porque pensaban que no necesariamente, de pronto no calificaban para hacer los impuestos, pero por el ingreso que fue muy bajo, pero si lo hubiesen declarado, hubieran retenido unos beneficios, unos créditos que da el gobierno de los Estados Unidos por sus hijos o por el tipo de negocio, por la particularidad de ese estado. Entonces, es lo que quiero llevar es esa parte de cuál es el beneficio de declarar los impuestos. Además que es una imposición, ¿no? Pues que tiene que ver con otros factores en los Estados Unidos, tal como que tienen que ver. Hay tres aspectos muy importantes que recalco, que es, la primera es los impuestos en sí. La segunda es el estatus, sobre todo las personas que vienen de otros países, el estatus migratorio. Y la otra parte que tiene que ver con el servicio, con el sistema de salud de los Estados Unidos, que requiere para personas de bajos ingresos, de cierto tipo de ingresos, la posibilidad de tener acceso a un sistema de salud que brinda, que subsidia el Estado, el gobierno federal de los Estados Unidos, y que se requieren que esas tres áreas, estatus migratorio, impuestos y salud, el sistema de salud están integrados en una sola conversación, en una sola historia. Entonces, es intencional para hacer eso y he sido intencional para que eso sea así. Así que en esta conversación vamos a estar, creo que en este momento, y bueno, y quiero aclarar también anotar que en este momento, cuando en el sistema que está el presidente Donald Trump haciendo muchos cambios bastante están afectando a las personas que no tienen un estatus migratorio o inmigrantes y ha sido unos cambios bastante drásticos para mí, bastante que van a impactar no solamente a los inmigrantes en sí o a las personas que no tienen un estatus migratorio definido, e inclusive a las personas que tienen una residencia permanente, pero yo sí creo que va a ser un impacto en el sistema en el sistema económico de los Estados Unidos. Definitivamente va a ser un impacto porque se requiere mano de obra que requiere desarrollarse en los Estados Unidos y es una mano de obra que los americanos nacidos en este país no están dispuestos a hacer. Entonces eso va a ser un impacto fuerte, no se va a ver ahora porque apenas estamos empezando este tipo de situación, pero ahí recalco también la importancia para esas personas de declarar los impuestos, de cuando hay una entrevista para definir su estado migratorio, para obtener la residencia permanente, hay una entrevista para hacerse ciudadano americano y esa entrevista requiere de los 3 últimos años de los impuestos. Entonces, todo está concadenado a tener una misma conversación, tener una misma soporte legal y formal en lo que es en el sistema federal de los Estados Unidos y por cada estado independiente como un sistema federal que es el de los Estados Unidos de América. Vamos a presentar a Carmen Jesús Leiva para que nos explique un poco sobre su libro, que es Biografías Inesperadas. Bueno, la obra de Carmen Jesús Leiva es un testimonio profundamente comprometido con la lucha por los derechos humanos, la dignidad femenina y la memoria de los sectores marginados. Desde una perspectiva personal, literaria y política, Carmen Jesús Leiva Sánchez construye un mosaico biográfico
que atraviesa distintas regiones y épocas, visibilizando vidas que han resistido el olvido. El texto se construye como memoria combativa, experiencias personales convertidas en denuncia y homenaje. La autora actúa como cronista, activista y literata en simultáneo. Vamos a darle la bienvenida a Carmen Jesús Leiva y vamos a disfrutar de biografías inesperadas. Adelante, Carmen Jesús, bienvenida. Bueno, biografías inesperadas. Bueno, biografías inesperadas realmente lleva ese título porque bien es cierto de que al transcurso de nuestras vidas tenemos secuencias inesperadas justamente, ¿no? Eh, yo soy una persona de que siempre me ha gustado estar ahí en medio de la necesidad humana, me ha gustado siempre ser participativa, solidaria, combativa, he sabido llevar, embanderarme, como se dice, enarbolar el primer pendón de poder reclamar, ¿no? De hacer los reclamos en masas, en grupos, en las universidades, en las calles, por el bien social, humano, ¿no? La calidad de vida de las personas. Y he tenido a través de mi trayectoria y camino mucha resonancia, muchos de estos temas. He vivido en carne propia, he sido una persona que, bueno, no he tenido perjuicio para encarar la vida, ¿no? Entonces son esas cuestiones que yo soy una persona que me considero resolutista. O sea que donde hay un problema hay que ver la forma de resolver o darle mediáticamente una alternativa que nos sirva a todos. Así es que, bueno, en el año yo empecé mis actividades desde Perú, desde muy chica. O sea que, bueno, yo cuando ingresé a la Villa Real ya era combativa. Como se llama, ya estaba en las luchas sociales. Fui delegada plena en el Gran Chimú por las elecciones de Luis Alberto Sánchez. Y bueno, entonces ya estaba en el sindicato, ya tenía esa línea política más definida, más de peso, ¿no? Ya había esa conciencia humana por los demás. Y después viajé, salí a la Argentina y llegué justamente en una época tan complicada, ya se veía venir, como se dice, el niño Dios, porque, bueno, en el año 98 ya sonaban campanitas, en el año 99 estaba ya casi como que la papa quemaba, y en el 2000 estalló, 2001 estalló el gobierno y cayó el gobierno del expresidente de Fernando de la Rúa, ¿no? Entonces fue desesperante, ¿no? Ver tanta cantidad de gente en las calles reclamando con los cacerolazos, las ollas, los platos y todo lo que se podía sacar a la calle, reclamando porque había falta y escasez de todo. Lo peor de todo fue que, claro, en el último diálogo que hizo Chacho Álvarez, ¿no? Sobre que se iba a entregar a los que habían depositado en moneda extranjera, se le iba a entregar igual, y a la final todo fue un verso que no se realizó, y la gente, la bolsa cayó de tal manera que la gente ya no tenía dinero, el dinero ya no valía, no tenía valor, y no había dinero. Las góndolas empezaron a vaciarse, a saquearse, la gente vivía del trueque, sacaron ¿cómo se llama? El patacón, que solamente era como un intercambio de servicio, de cosas, de necesidad, de primera necesidad, pero más de ahí nada, no había trabajo. La gente comenzó a caer de tal manera que todo Buenos Aires empezó a llenar de toda la gente de las provincias. Venían de las provincias, venían del interior, y la gente, el hambre, el fideo y el pan y el arroz no abastecía. Pese a que se hacían ollas comunes, pese a que habían comedores, se creaba cada vez más. Bueno, yo tenía mi casa en Bacacay, justamente entre Bahía Blanca y Bacacay, en el barrio de Floresta. Era una propiedad de 700 metros cuadrados y lo acondicioné para realizar el comedor y el desayuno. Y la gente se aglomeraba, madre mía, que era atroz, venían con niños desde el interior, venían con niños, iban gente que venían caminando de no sé cuántos días, una semana, 15 días caminando para poder llegar a Capital. Era atroz, hasta que, bueno,
de ver tanta cantidad de gente haciendo la fila para ver qué darles de comer, madre mía, yo decía, y ahora yo trabajaba como enfermera técnica. Daba 4 horas a honores en el hospital Teodoro Álvarez y me hice de amistades de las personas, de los pacientes, de la asistenta social. Y entonces hicimos como un convenio, ¿no? Que mientras que yo daba 4 horas, que ellos me recibieran a la gente que estaba mal de salud, porque como no había ni médicos en los hospitales, bueno, había que atender a los niños, a los chicos, a las madres que venían embarazadas, qué sé yo. Y entonces, bueno, me dieron digamos, ese intercambio, ¿no? De servicio. Y yo todos los pacientes que se me venían a la casa, al comedor, pues me los venía llevando al hospital. Bueno, entonces, me acuerdo mucho que un día me puse a pensar y digo, madre mía, todos estos chicos están todas las tardes caminando con la mochila en la espalda, no tienen dónde descansar en el sol, en la lluvia, en el frío. Y acá pueden tener un espacio no solamente para venir a comer, sino que habrá que darles una tarea de algo. Y bueno, empecé primero con que había que turnarse para lavar la soya, para ir a traer la verdura. Comencé a crear comisiones con la más humana que había. Y esas comisiones yo los mandaba a los mercados, a los supermercados, para que estén de ayudante y de pasar el supermercado, que en ese tiempo estaba el Coto, ¿no? Y otro supermercado, utilizaban a los chicos para que trabajaran y a la vez le daban algunas raciones de cosas que era con lo que se hacían las ollas comunes, la olla popular, por decir, ¿no? Bueno, pasando todas estas cuestiones, aspiré a más. Dije, chico, bueno, vamos a empezar. Justamente se presentó al margen del estallido que hubo tan fatal, también vinieron las inundaciones. Y la gente de la zona que colina con el Paraguay y de Misiones, la otra zona que da para Bolivia, Salta, Santiago del Estero, ¿no? Habían inundaciones y la gente se había quedado sin casa, estaban en la calle, sin colchoneta. Comencé yo a hacer colchonetas, a crear colchonetas con los muchachos y empezábamos a mandar. Había gente que era voluntariosa, en este caso bastante humana. Nos prestaban los camiones o los trailers, eso, o de acoplado, y llevaban, pero cantidad de colchonetas que los chicos empezaron a hacer ahí en el comedor para poder llevar a la gente del interior. Así que Argentina cayó en un caos tan terrible que era inimaginable ver lo que pasaba en Argentina. Madre mía, la gente en las calles, los maleantes sueltos, las violaciones a la intemperie y nadie decía nada, nadie se metía tampoco a defender a esta chica que la estaban violando, no, nadie se metía. Otros que venían borrachos, que por ahí miccionaban encima de la gente que estaba durmiendo con su cartón y su nylon, y tampoco nadie decía nada. Entonces buscaban lugares abajo de los aleros de los bancos, donde hubiera un alero que no les llegue la lluvia, la gente se acomodaba. Dormían 10, 12 personas ahí acumuladas ahí. Y entonces era como una patria sin ley, ¿no? Entonces era tan penoso ver todo ese cuadro y tan doloroso que yo empecé ya a tomar de manera más seria de que la gente tuviera un medio de trabajo para dignificarlos. Porque esa gente no solamente podía quedarse contenta con el arroz y el fideo. La gente necesitaba trabajar, ganarse, como se dice, el centavo. Entonces empezamos a crear talleres. Empezamos a hacer convenios y empezamos a crear talleres, uniformes para los niños, porque los chicos no los recibían en la escuela si no tenían uniforme, que no tenían zapatos, que no tenían el libro y el cuaderno. Era un caos, muchas madres no mandaban a los hijos al colegio. En los hospitales los médicos estaban escasos de guardapolvos para poder atender. Habían casos intolerables, como por ejemplo los chicos que tenían el contagio del SIDA. Al propósito, en las filas donde iban a recibir la comida, se cortaban. Los policías no lo podían ni tocar con el temor del contagio. Entonces, los médicos tampoco querían tocar a un paciente de esa forma. Entonces, habían muchas malas reacciones, ¿no? Que nadie los quería. Entonces, yo no sabía ni qué hacer también, pero tenía que afrontar porque quería, como de lugar, que, digamos, buscar una solución idónea para todos, ¿no? Para la gente sana, la gente que estaba enferma o no enferma,
de lo que sea, los alcohólicos, los borrachines, todo lo demás, todo era una conjugación de todo contra todo. Así es que bueno, las mujeres daba lástima que estén durmiendo en las calles embarazadas con los niños arropaditos ahí, solamente con el nylon, el cartón en el piso y todo lo demás. Entonces empecé a tener alguna agrupación dentro de mi espacio físico que yo tenía y las pensé a utilizar para que hicieran costura y pudieran confeccionar. Entonces preparé gente para los talleres de cooperativa, las mutuales, que es todo lo que en realidad la parte más fuerte que especifico en mi libro, ¿no? Horrorosa que vivir y a ver, yo puedo contar mil cosas, pero realmente vivirla y estar en ese cuadro, madre mía, que te la regalo porque hay que tener un corazón de piedra para ver a tu gente tirada en las calles, muertas de hambre, sin trabajo, delincuentes sueltos, enfermos mentales por todos lados, porque ni las cárceles los querían tener, no sabían cómo mantenerlos y los largaban, así es que era imposible vivir. Entonces se fue creando los talleres, a Dios gracias, nos llevó tiempo, me fui a provincia, empecé a desplazar, porque toda la gente que había llegado mayormente a Capital de Buenos Aires eran gente de las provincias, desesperadas, porque en las provincias no hay nada. Entonces tenía que empezar crear talleres, crear comedores populares, incluso dentro de los sectores, para que ellos en su propio sector se manejaran. Así que eso me llevó mucho trabajo y muchas ganas de, como se dice, las ganas de trabajar siempre las tuve. A Dios gracias. A mí me enseñaron de muy pequeña a ser muy solidaria, muy humana con la gente, el reclamo del derecho a la mujer y todas estas cuestiones. Después más adelante, también como especifica en mi libro, tengo otras historias, ¿no? Tengo unas historias de mi trabajo, de trabajo que no han sido muy afortunados de repente para mí, porque he tenido consecuencias de susto, pero de susto mal. Un tipo que yo cuidaba, porque yo soy una cuidadora, entonces, y como soy enfermera técnica, a veces tengo que ver con el tubo gástrico, con esas cuestiones, bueno, tuve un paciente que el hijo era excelentemente malcriado, atrevido, y se tomaba la medicación del padre con ron, con lo que tuviera, y entonces la cabeza se le daba vuelta de tal manera que el hombre se volvía loco. Entonces cierto día, con el padre, estaba yo atendiendo al padre y quería comida, y yo estoy atendiendo al señor, cuando de repente me agarró así, pechándome al empujón, me ha arrinconado hasta la ventana y me ha querido tirar de la ventana del tercer piso. Así que imagínense yo, el pobre padre con la silla de rueda en el medio, gritando a los gritos para que el pobre bajara sus desniveles, pero ni aún así. No sé cómo habré sacado fuerza, ni no sé que Dios es tan grande y la Virgen de regular tamaño. Madre mía, que he tenido que darle un empujón al tipo y hemos estado vuelta, que te vuelta alrededor de la mesa mientras que he llamado a la policía. Bueno, en resumida cuenta, la policía ha llegado a asistir, todo lo demás, pero a la final le dijo, bueno, como usted no tiene moretones y usted no tiene lesión, ni nada por el estilo, bueno, es cuestión de convivencia. Así es que no hicieron nada y yo con el terror de no seguir trabajando ahí porque era un peligro, digamos, era insalubre trabajar con una inseguridad de riesgo con un tipo como este. Y pues nada, tuve que dejar el trabajo, pero la verdad que como estos casos, muchas compatriotas mías lo pasan, ¿no? Lo pasan. Y eso lo pasé aquí en España, justamente, ¿no? Así es que bueno, he venido de Argentina con algunas cuestiones, yo lo vengo a pasar en España. Después tengo alguna otra cuestión, como se dice en biografías inesperadas, que en cierta oportunidad mi hija pues enfermó, le cayó la vena cosida encima de las piernas y mientras que yo corría para sacarle el buzo de una pierna, en el otro se le iba sancochando más. Cuando le saqué ya estaba la piel pegada. Entonces corrí con mi hija al hospital del niño de ahí en Perú y resulta que no me lo recibieron porque no había camas. Volví a regresar, yo en ese tiempo vivía en la zona de Puente Piedra, y se pueden imaginar de Puente Piedra hasta el hospital del niño, y tuve que regresar con mi hija llorando, y no sabía qué hacer, no había hospitales en ningún lado, me fui al otro hospital tampoco,
me regresé ya de noche y tuve que curarla y me llevó bastantes meses tener que curarle y sanarla y rasparle yo misma la herida y curarla hasta que mi hija cuando ya se comenzó a sentir más restablecida, ella se paraba y cada que se paraba se ponía de pie, todas las uñas del pie empezaban a reventar y la sangre volvía a salir. Estaba muy sensible, así que tuve que pasar una serie de cosas con ella, aparte de una terapia psicológica, porque ella solamente decía, yo no me voy a parar más porque yo ya no voy a caminar nunca más, nunca más voy a caminar, y así que se cerró con eso tremendamente y me costó mucho sacar adelante, y bueno, son una de las tantas, digamos, proezas también, ¿no? Para nosotros, las mujeres, no solamente las mujeres, para todos en general, que no tenemos esa disponibilidad de un centro de salud que sea coherente, ¿no? Para estos casos de atenciones, digamos, ¿no? Es como que si el mundo se hubiera vuelto más indolente a nuestra realidad. Entonces son cosas que nos van llenando de impotencia, digamos, ¿no? Pero a la vez también cuando sabemos reseccionar los problemas, yo creo que es cuando sacamos esa fortaleza incanata de ancestrales que tenemos, que madre mía, nos vamos contra todo y sacamos fuerza y efectivamente tuve que revertir el problema con mucha dificultad, pero al favor de Dios, bien. Bien, bien, Carmesita. Bueno, nos has paseado Hay tantas por cosas. Argentina, por España y por Perú en cuestiones dramáticas, ¿no? Pero claro, Sí, la sí, otra parte también existe, ¿no? Donde la pasaste muy bien en Argentina, la pasas muy bien en España y pasaste también muy bien en Perú. La vida es así, hay días y noches. Y eso es lo que vamos a encontrar sí. en biografías inesperadas. Así es que vamos a estar atentos también a seguir difundiendo. Pronto, en este mes, se va a bautizar el libro de Carmen Jesús Leiva acá en una ceremonia especial. Ya les estaremos dando la fecha. Vamos ahora a las preguntas que nos tiene preparado. Tenemos a nuestro departamento periodístico a cargo de Jafet. Jafet, vamos a ver qué nos tienes preparado para... Vamos a iniciar la rueda de preguntas con Matilde, creo yo, ¿no? Adelante, Jafet, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos presentes. Buenas noches a seguramente Matilde allá en España. Vamos a iniciar la rueda de preguntas con el libro de Matilde, la doctora Matilde, en cuanto a más o menos sobre dirigido hacia el lector de la pregunta. ¿Quién crees que sea el lector ideal de este libro? ¿Lo es solo el habitante de Alfaro? Eh, Hombre, de España es un pueblo poco conocido. Fuera de España, claro, es muy diferente, porque casi no se conoce, pero tiene la peculiaridad de que Alfaro tiene características comunes con muchos pueblos, que son la tradición histórica, la forma de vida tradicional, la dedicación a la agricultura, al sector primario. Todo eso es común a muchos pueblos. Alfaro es un ejemplo, pero ocurre en España, en muchísimos otros sectores, muchísimos otros territorios del Estado español. Y parte de lo que ocurre con estos pueblitos es común. O sea que lo pueden leer personas que no tienen por qué ser universitarias, no es un ensayo académico estrictamente, sino es más divulgación. Y hay muchas zonas rurales en España que se verían reflejadas en este libro. Muy bien, muy bien. Ahora en cuanto al enfoque y el estilo del libro, ¿qué impacto tiene el tono subjetivo en la manera en que percibimos los hechos históricos? Mucho, mucho. La historia no es neutral, la historia no es objetiva, pura, abstracta, y una ciencia. La historia siempre se interpreta, es un relato, se cuenta. Por eso es interesante ver puntos de vista diferentes. Efectivamente, la historia no es única. Esto da igual que se trate de historia de España, historia de América, historia de donde sea. La historia nunca es única y las realidades tampoco. Las realidades son muy relativas y depende siempre de quién lo interprete. Por eso hay, bueno, sin una cierta base documental, la numismática, la epigrafía, la documentación
Evidentemente, eso ayuda, nos facilitan datos, sobre todo en épocas tan remotas, épocas romanas, épocas de siglos anteriores. Claro, ahí nos basamos los historiadores, en utilizar todo ese tipo de material. Pero luego, cómo se interpreten los datos cambia completamente y lo hace subjetivo siempre. La historia es un relato, depende de quién lo cuente y quién lo interprete, siempre, siempre. No hay una única historia. Ajá. Bueno, antes de que continúe, Jafet, una pequeña acotación. Matilde es jurado de nuestro concurso, ¿no? Notas migratorias y Macondo del siglo XXI. Pero hay una pequeña coincidencia, ¿o cómo fue que siglo XXI en tu libro? Come- Sí, sí, sí. En algún momento lo hemos comentado. El relato que yo presenté hace años, aquel primer certamen, era Ajá, uno de los que son ahora base, uno de los capítulos de este libro. ajá. Tirando del hilo de aquel primer relato es cuando he escrito toda la historia. Más capítulos, más desarrollados, más ejemplos, más esponjado un poco el libro, claro, pero el origen era aquel primer capítulo con el que me presenté al certamen de los Macondos, sí, Ah, justo, bien, sí, o sea, sí, gracias a Macondo del siglo XXI tenemos este libro. sí, Y por eso lo tenemos acá efectivamente. en Perú. Y pronto va a estar presencialmente Matilde acá en Lima nuevamente, ¿no? Ya Claro, lo, cuando pueda, sí. dentro de poco, dentro de poco. Bien, gracias Matilde. Luego continuamos, vamos con Jafet, que nos tiene más preguntas. Para la siguiente autora, la doctora Carmen Jesús Leiva, ahora para iniciar con sus preguntas acerca de su libro, en cuanto a la identidad femenina y lucha social, la mujer aparece como, perdón, ¿cómo más o menos qué significa que la mujer sea representada como bandera de lucha y transformación? A ver, en cuanto a lo social, a ver, en cuanto a lo social, es, a ver, una, una persona que representa las luchas de los pueblos, una persona que se entrega, una persona que responde a muchas otras personas que a veces no hablan, no dicen, no protestan. Hay personas que por vergüenza, por temores, por circunstancias, por analfabetismo, por lo que sea, no hacen mención de la problemática que se suscita de su alrededor, donde la realidad los, como se dice, los latiga, ¿no? Entonces, siempre hay una persona, como se dice, que toma la voz, que toma la voz, que sale adelante, y hacer escuchar esa voz de lo que no se dice, de lo que no se ve. Yo en estos momentos, por ejemplo, estoy en el pueblo de Níjar, ¿no? Y en la zona de Barranquete, que es una zona donde le dicen que es el pueblo sin ley. Bueno, habitaban hace muchos años atrás los gitanos, ¿no? Entonces, acá hay gente que, vivo en el campo yo, hay gente que es conforme con con las vivencias que se tiene, como una cuestión de rutina, de costumbre, ¿no? Y no se aspira mayormente que a vivir solamente y trabajar el campo, ¿no? Pero también es muy cierto de que hay mucho analfabetismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay alrededor acá solamente hay una posta médica, un centro médico, hay solamente un grupo de chicas que vienen desde la capital de Níjar para asistir como asistentes sociales, digamos, y orientar un poco, porque acá el internet, por ejemplo, el internet es muy pobre, ¿no? Muy baja la velocidad, entonces no hay mucha forma o modo de cómo continuar con ello hay hasta ciertos horarios de poderles ampliar la enseñanza, ¿no? Entonces, son una de las temáticas sociales en realidad, pues, que siempre convivimos con ello, ¿no? Y la otra parte de abanderar es, a ver, cuando uno, por ejemplo, le nace hacer estos bienes comunes, ¿no? Estos servicios sociales, caminar de la mano con la realidad que nos toca vivir, es un ejemplo que, digamos, tenemos que plasmar. Yo en mi caso he tratado de que por medio de mi libro
plasmar este tipo de realidades, ¿no? A una sociedad, invitando a una sociedad justamente de que se lea un poco más, incentivando de que la sociedad retome la lectura, ¿no? Porque ahora vemos de que muy pocos tal vez lean porque todos tienen el celular y mayormente recurren al celular y ven lo que les gusta ver, pues nada de eso, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que insistir, que hay que seguir escribiendo y hay que seguir, digamos, propulsando, ¿no? El tema de la lectura para que salgamos justamente nos ayude a reflexionar sobre la problemática que realmente nos da la vida, ¿no? Y cómo resolverlas. Justamente es eso. Muy bien. Ahora, siguiente pregunta sobre el enfoque literario. Eh, ¿Qué papel juega el lenguaje poético en un relato tan cargado de dolor social? Bueno, yo por ejemplo me sitúo, a ver, cuando una persona escribe las vivencias, yo tengo por esa costumbre de, a ver, ¿cómo te puedo decir? Yo viajo a un mundo imaginario y por más que existe el dolor, al dolor también merece darle un arte, ¿no? Porque si todo va a ser una novela o un escrito de terror y de cosas malas y de todo negativo, siempre hay que adornarlo con algo que hay que darle una ilustración diferente. Hay que menguar entre el dolor, la realidad y el espejismo, o sea, el arte literario que uno plasma con esa magia que uno lleva dentro, porque cada persona que escribe es una magia que hay que transmitir al amigo lector, que hay que hacer llegar a toda la persona que quiera leer tu obra, ¿no? Y por lo tanto la tienes que tener con una buena presentación. Más allá del dolor también hay cosas lindas, hay paisajes. En nuestras vidas tenemos nuestros paisajes también nosotros. Entonces vamos plasmando literariamente ese viaje que nos transporta entre la realidad y que nos hace menos dolorosa justamente cuando vamos poniendo que por el camino nos encontramos, por ejemplo, acá en España, en Níjar. A ver, yo he escrito mucho sobre Pixeiro, porque yo he vivido en Pixeiro, en Galicia, cerca a Portugal, en Berín. He trabajado por toda esta zona y he conocido tanto el invierno, que es tan re crudo acá en Galicia, pero es una cosa paisajal que te hace, digamos, plasmar, ¿no? La maravilla que nos da la naturaleza, ¿no? Y vamos jugando, como se dice, entre la naturaleza y tratando de plasmar nuestras realidades, que al menos se leen mejor. Bien, bien. Bueno, vamos a pasar ahora a las preguntas a Manuel, pero antes, solamente para una pequeña acotación con Carmen Jesús. Eh, de pronto, cuando ya tenemos la versión total, ¿no? De saber que nació el hijo, en este caso el libro, ¿qué sensación tienes, Carmen Jesús? Bueno, me llena de mucha alegría, de mucha emoción haber podido hacer realidad, ¿no? Porque a veces cuesta, no te creas que es tan fácil hilar tantas ideas en la mente para poder plasmar y llegar a cumplir con todas las líneas literarias que hay que ponerle para que sea realmente un libro. No se hace un libro con 3 páginas, ni con 10, ni con 15. Por lo tanto, tienes que tener una mente muy creativa y muy literaria para poder ensamblar tus pasajes de la vida, tus vivencias, tu película vivencial y trasladarla con ese matiz, con ese mosaico, con ese arco iris que nos da también la madre naturaleza y la visión con que uno lo hace literariamente, ¿no? Entonces yo me siento muy emotiva, muy contenta, muy feliz de haber podido lograr de que se haya realizado un anhelo que he tenido en mi vida a mis 72, 73 años que voy a cumplir, ¿no? Justamente haber hecho realidad de que se impulse una obra mía.
un Bien, conjunto gracias, de Carmencita. realidades Bueno, vamos con mías. Jafet, que tiene las preguntas para nuestro escritor Manuel Santander. Sobre el conocimiento fiscal, doctor Manuel, ¿qué obstáculos se enfrentan los migrantes o minorías para entender el sistema tributario estadounidense? Bueno, el mayor obstáculo que presentan las personas, bueno, este libro está dirigido básicamente para eso, para los latinos, sobre todo que vienen de como inmigrantes y aquellos que están en un estatus de alguna manera, y para todos realmente, para todas las personas que viven en los Estados Unidos, pero sobre todo la clase, las personas latinas que tienen negocios, pero las personas que vienen, como la pregunta de la Fed, es el mayor obstáculo es yo creo que el mayor obstáculo es la costumbre que tenemos sobre nuestros países y creemos que es igual manera en los Estados Unidos. Es el mayor obstáculo porque hay un tropiezo en cuanto a la ignorancia a veces de pretender, bueno, no ignorancia, sino el pretender de que el sistema, la manera como nos comportamos o manejamos los impuestos en nuestros países va a operar de igual manera aquí, o va a tener los mismos ventajas o va a tener los mismos beneficios. A veces declarar impuestos, como lo dice el título del libro, trae más beneficios, tiene unos créditos, tiene unos beneficios porque en este país todo se maneja en estadística. Este país se maneja acerca de las estadísticas y lo que impacta cuando personas que venimos de otros países es adaptarnos a un sistema americano que maneja los impuestos de una manera y es del desconocimiento acerca de acercarse sobre todo a las personas que están preparadas para desarrollar este tipo de negocio, de actividad, y no de acercarse a personas que como acostumbramos a compartir en nuestras tierras, de compartir con el vecino, que cómo se hace, como yo lo digo yo, si quieres hacer un arroz chino en los Estados Unidos, no vayas a McDonald's, porque McDonald's no vende arroz chino. Entonces, es de acercarse a donde hay que acercarse. Si quieres hacer impuestos, acércate a un contador que se hace impuestos. Si quieres comprarte una casa, acércate a un realtor. Si quieres hacer un negocio nuevo, acércate a un contador especializado en que tenga la posibilidad de crear una corporación. ¿Cuál es el beneficio de hacerlo? Si eres un extranjero de España, quieres invertir en una propiedad en los Estados Unidos, acércate a un contador que te pueda determinar, que te diga, mira, no lo hagas a nombre personal porque eso te va a afectar en los impuestos muy costosos. Hazlo a nombre de una corporación LLC que te da la posibilidad de que esa corporación es la que está respaldando tu propiedad y no tú vayas a Mm. tener una carga acerca de lo que pueda surgir de eso. Muy bien. Ahora, sobre la dimensión pedagógica, ¿qué papel pueden jugar los colegios y universidades en enseñar tributación básica? Repíteme la pregunta, perdón. ¿Qué papel pueden jugar los colegios y universidades en enseñar tributación básica? Bueno, mira, los Estados Unidos es un país, y creo que es un país de especialización. Aquí, no como por lo menos en Colombia, el que hace el pintor, es plomero, es electricista y hace de todo. Entonces, la parte básica aquí en los Estados Unidos, en la educación básica, no hay una cátedra que diga los impuestos en los Estados Unidos son esto o esto, no lo hay. Al menos que tú estés dirigido a una parte que tenga que ver tu degree o tu major esté dirigido a la contabilidad o a las finanzas, que afecten los impuestos a esos ramos en que tú estás llevando. Pero no es que las personas aquí, por supuesto, nos inmiscuimos porque el sistema está hecho para que las personas declaren impuestos. El sistema está hecho para que
las personas tengan esa cultura de declarar los impuestos. Hay unos que dicen que no, que hay uno dice, no los voy a declarar, voy a hacer esto para no declararlos, pero el sistema está hecho para que tú declares los impuestos. El sistema en sí general, pero en la cátedra de la universidad no. Pues, ¿cómo estás declarando? A ver, que si tú quieres comprar una casa, lo primero que te van a decir, bueno, necesitamos saber cuál es tu capacidad de pago. El banco te va a decir, bueno, entonces queremos ver cuál es la capacidad de pago, de dónde vienen sus ingresos. Y los ingresos de Estados Unidos se determinan es por lo que digan los impuestos, no por lo que diga el patrono o el jefe de la persona donde tú estás trabajando o de cualquier persona. O una carta que hace un amigo contador para que diga que Jorge Carrión se gana 3 millones de dólares. No, la manera de saberlo es a través de los impuestos. Si tú declaraste que ganaste 300.000 dólares, entonces el banco va a ver, bueno, tú te ganaste 300.000, te gastaste tanto, lo que te queda te da para pagar esta propiedad, entonces en base a eso. Pero entonces eso lo lleva a que cada uno lleve la cultura de pagar los impuestos, de declarar los impuestos, perdón. Porque no necesariamente el declarar impuestos implique pagar impuestos. Ujú. Bien, una adicional para Manuel, que la tenemos aquí, nos dice que si el texto del libro se dirige solo a residentes fiscales o puede servir también para inmigrantes sin estatus legal. Bueno, pues, sirve para todos, porque no, es que los Estados Unidos es un país realmente contradictorio. El sistema, es un país, la verdad, que es contradictorio, porque, a ver, el sistema migratorio de los Estados Unidos dice que solamente puedes trabajar si tienes un Social Security, pero cuando vas a declarar los impuestos, el IRS, que es el que maneja el sistema americano, permite que esas personas que no tienen un estatus migratorio definido, trabajen. No el sistema, sino que hay personas que tienen que trabajar. Aquí hay 25 millones de personas que no tienen un estatus migratorio definido, más grande que un país de Centroamérica. Entonces, ¿qué hace el sistema? El sistema te dice, bueno, usted no trabajó, pero entonces le vamos a sacar un IT number para que usted declare lo que ganó y declare esos impuestos. Entonces, la contradicción es si te dicen no puedes trabajar porque necesitas un social, pero sí puedes declarar los impuestos sacando. O sea, sí hay que hacerlo, sí las personas declaran impuestos, si las compañías retienen lo que es el Federal Tax Withholding, que es la, la retención en la fuente, como le dicen en algunos países, de los impuestos de las personas que trabajan en los restaurantes. Las personas que trabajan en la mayoría de los restaurantes en Miami Beach son indocumentadas, porque los americanos no les gusta quemarse. Y entonces, las que cortan la papa, los que recogen los tomates aquí, en la Florida es el segundo productor de naranja en los Estados Unidos. Quienes recogen la naranja en la Florida son personas indocumentadas. Los americanos no les gusta recoger eso, no les gusta ese tipo de trabajo. Y entonces ellos tienen que declarar si tienen unos hijos que nacieron aquí, quieren tener un beneficio, declaran impuestos para poder que sus hijos puedan recibir la ayuda que le da el gobierno a esos niños. Pero sí, las personas están en la posibilidad de declarar impuestos, sí. Indocumentadas o no indocumentadas, legales, Bien, residentes o ciudadanos. bien, en la última ronda entonces vamos a pedirle que entre ustedes, seguramente Matilde tiene por ahí alguna inquietud para, por ejemplo, para Manuel. ¿Qué le preguntarías a Manuel, Matilde? Sí, a mí me gustaría saber, y que ha comentado que hay tres aspectos a la hora de, o he entendido yo que era así, de hacer la entrevista para hacerse americano. Y si no he entendido mal, era salud, estatus migratorio y impuestos. Pero, ¿estos son los tres aspectos que que se preguntan en la entrevista o se dan por sabidos previamente? Esto no me ha quedado claro. Ah, ya, sí, excelente, gracias. Buena pregunta. Y gracias por la pregunta. Sí, mira, en los Estados Unidos, a ver, eh, cuando en la entrevista para hacerse ciudadano americano, por ejemplo,
te van a preguntar a qué te dedicas. Van a hacer unas preguntas rutinarias, ¿no? La Mm. pregunta rutinaria que va a hacer en el formulario cuando llenas la solicitud para hacerte ciudadano americano, te dice a qué te dedicas, cuándo trabajaste, qué hiciste, dónde viviste. Eso tiene que coordinar. La historia tiene que estar estrictamente escrita ahí y tiene que llevar una secuencia de orden de tiempo y de todo. Pero cuando vas a hacer los impuestos, generalmente la ciudadanía requiere de los tres últimos declaraciones de impuestos de los 3 últimos años. Ah, ya. Eso es Sí. requerido. Entonces, de acuerdo a lo que le ve ahí la persona, el oficial de inmigración, porque algo que tiene también el sistema americano es la interpretación que le dé ese oficial de inmigración que está sentado ahí, que por le diga, mira, que si el oficial de inmigración le mira que Matilde González le encantó los ojos y él dice, mira, no tengo que hacerte pregunta, tú eres ciudadana americana, eso es válido. Ya, ya. Pero O sea, es bastante arbitrario entonces. lo que vale es el concepto de ese oficial que está ahí, pero sí es requerido presentar la declaración de impuestos. Ya, Solo la parte de la declaración de impuestos se lo van a pedir los 3 últimos años para ya, hacer ya. esa solicitud. Ahora, las preguntas a qué se refieren, a 120 preguntas que hay que aprenderse, que creo que las va a cambiar este presidente. Esas preguntas te las van a hacer durante la entrevista, igual como están establecidas esas 120 preguntas. Te van a preguntar, mira, ¿cuáles son los estados que bordean Canadá? O te pueden Sí. preguntar cuáles son los estados, quién fue el primer presidente de los Estados Unidos. O cómo se llama el gobernador de tu estado. ¿Cómo se llama el Ujú. alcalde de tu estado? ¿Cuándo fue declarada la independencia de los Estados Unidos? La declaración. Ya. Esas preguntas están completamente establecidas y no tienen ningún cambio. El oficial te la va a hacer de esa manera. Sí. De esas 120 preguntas, te van a hacer 10 y debes contestar 7 por lo menos, correctamente. Entonces, de esa manera. Pero en cuanto a los tres aspectos que hablaba yo, era lo que tiene que ver con la parte de salud, porque para tener el acceso al subsidio, de acuerdo al ingreso, sobre todo las personas de bajos ingresos, necesitas declarar los impuestos para que te puedan dar. Entonces, lo que sucede, lo que quiero llevar a eso es que lo que tiene que ver con el sistema de salud, que es un sistema que se llama ACA, bueno, y en lo que tiene que ver con el estatus migratorio y lo que tiene que ver con la declaración de impuestos, esas tres facetas tienen que ser la misma historia. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay personas que les conviene ser solteros para tener el acceso de salud, les conviene Ya, estar casados para reclamar a la esposa para inmigración, pero les conviene estar separados para tener mayores beneficios de impuestos. Entonces, esas tres cosas sí. no pueden ser así. Ya, Cuando tú vas a hacer la entrevista, tiene que ser Matilde González casada en las tres facetas que tienen que ver con sí. salud, Sí. Tiene que inmigración. ser coherente, O claro, sea, tiene que claro, haber claro. una integridad en esa parte. Entonces, tiene que Ujú. haber integridad. Es una manera de manipular algunas personas, no todas, querer manipular para tener mayor beneficio, pero eso es la parte que lleva este libro a que tener una educación de qué es lo que realmente tienes que llevar de acuerdo a la regulación de los Estados Unidos que te puede afectar si no estás preparado para eso, para que te digan, mire, usted no puede calificar para ser ciudadano americano. Usted está Sí, sí, mintiendo. sí, Entonces, aquí es preferible, a ver, el que mata a alguien tiene más posibilidades de salvarse que el que miente en un sistema de eso. Entonces, sí, de esa manera, ¿me comprendes? Lo que busca es la sí. integridad, que no, de que las tres facetas tienen que ser alineadas a una misma verdad. Sí, 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 ha quedado claro. Sí, sí, claro. Bueno, gracias, que era la duda que yo tenía. Perfecto, Matilde. Vámonos con Carmencita. Carmencita, ¿le tienes alguna pregunta para Manuel? A ver, el tema de los migrantes, por ejemplo, que trabajan en los campos, si los migrantes que están trabajando en los campos actualmente también rigen con este tema de los impuestos de salud, del subsidio de salud y el estatus, Bueno, también requieren, a pesar de que están indocumentados.
No califica para la parte de salud. Los inmigrantes, las personas para tener Ah, acceso al sistema de salud sí tienen que tener un estatus válido en los Estados Unidos, así sea que estén en un proceso, tiene que tener un Social Security, tiene que tener un documento que le da acceso al sistema, ya sea residente o que tenga un caso en inmigración que le da la posibilidad de que mientras está en ese caso, le da el Social Security, que es el número para tener el acceso al sistema federal o ser ciudadano americano. Entonces, pero las personas que están indocumentadas, que no tienen un estatus migratorio siquiera, ni no tienen ningún caso, no tienen acceso al sistema de salud, no tienen acceso. Pues en esas personas que llegan indocumentadas, una pareja llega, tienen un hijo. Y ese hijo se había convertido en americano. Ya Donald Trump quiere cambiar esa parte. Ese niño tiene los derechos de cualquier ciudadano americano, porque nació en los Estados Unidos y al nacer aquí le tiene la ciudadanía americana. Entonces, a esos padres sí les conviene hacer el trámite para que ese niño reciba el beneficio, porque el niño no puede hacer los impuestos, lo tiene que hacer el padre. Entonces, esas personas que están ah, indocumentadas tienen la posibilidad de sacar el IT number, que es lo que digo yo, lo contradictorio, para que con ese número, que es para personas que no califican para tener un Social Security, puedan presentar impuestos y reclamar en este caso el crédito para los niños. ya. Bien, bien. Muchas Bueno, ahora gracias. vamos a pedirle a Manuel. Manuel, ¿qué le preguntarías a Matilde, ya que escuchaste tú parte de Matilde, su sí. descripción de su libro? Me encanta tu temática porque bien, tiene que ver sobre todo, de dónde venimos, ¿no? De la parte de, de Roma, venimos de Roma, de los latinos, el idioma latino, de España, Castilla, España, y de España llegamos acá a América para Sí, lo que somos nosotros así es. latinoamericanos. En ese aspecto de tu libro que toca la parte, sobre todo que lo tocabas acerca de lo que viene siendo el origen del idioma castellano, ¿no? Y Ujú. de lo que viene del latín, esa transición para ti en cuanto al idioma, ¿cómo lo, cómo impactó cuando tú surgió para ti el desarrollo del libro, la historia del libro? Y algo que me encantó que dijiste también que es válido es que válido, me alineo con eso más bien, es de que la historia está determinada por quien la cuenta realmente. No lo Siempre. dijiste de esa manera pero la historia que también me llevó Carmencita a esa parte, la historia está determinada a quien la cuenta. Entonces, en tu libro, que no lo he visto estaba indagando sobre ti, no lo he visto que lo tienes en tu Facebook, ¿sí lo tienes, Matilde? ¿Perdona? ¿Lo tienes en Facebook lo tienes para verlo? En tu muro, en tu Sí, muro. sí. Ah, ya, ya. Bueno, entonces la pregunta es, ¿de qué manera tú te inmiscuiste en el idioma, en la parte, cómo lo estableces tú en el libro? ¿Cómo te llevó a que esa parte de lo que tiene que ver con España, con la parte de la influencia latina, de los terroristas latinos y de lo que es de Castilla y lo que es el castellano, cuando tú estabas desarrollando el libro? Es muy fácil porque a ver, el castellano, el español que hablamos actualmente, tantísimos millones de hispanoparlantes, viene del latín directo. Directo. Entonces, es que no hay que hacer ningún esfuerzo, es que se deriva directamente. El español que se habla ahora ha sido una evolución. Lo que pasa es que en la zona de La Rioja, precisamente, es donde se transicionó del latín popular, vulgar, el latín más de a pie de calle, a la lengua culta que hoy se considera castellano antiguo. Justo
en el monasterio de Yuso y Suso, que está en La Rioja. Entonces, es muy fácil hacer el cambio. Bueno, es fácil, quiero decir, hay muchísimas palabras que tienen una etimología que derivan directamente del latín. Y precisamente en Gracurris, en Alfaro, han editado este diccionario, que es muy curioso todavía, que es un diccionario de Alfaro, de vocablos de castellano antiguo que todavía se usa en Alfaro. Y hay mm, ejemplos como, por ejemplo, os leo, a renuncio, que significa una mentira descubierta. Esto no se usa en otros sitios. O gordilla, que es una tripa de animal, generalmente de cordero, atado en manojos pequeños para su consumo. O pespajo, pispajo, de pispa, que viene de la onomatopeya, pisp. Bueno, está lleno de ejemplos. Las colgaduras, atención señores, las colgaduras son el pene y los testículos, que viene de colgar, claro, de colocar. Todo viene del latín y, bueno, nosotros usamos una mínima parte, las palabras se han ido modificando claramente, pero en Alfaro, en La Rioja, que es de donde originariamente se transicionó del latín al castellano, consideran un patrimonio suyo cultural las palabras del castellano antiguo latinizadas, y hay muchas que solamente se utilizan allí. Es muy curioso esto, sí, sí. Bien. Excelente, gracias, gracias. Wow. Bien. Manuel, ¿qué le preguntarías a Carmencita? Bueno, Carmencita tocó mucho lo que tiene que ver el protagonismo de la mujer y en su libro y de cómo es el impacto de, sobre todo para ti que has vivido en tres diferentes maneras de vivir la vida, ¿no? Estuviste en Argentina, de donde eres, Perú y luego en España. Es decir, de qué manera puedes ver la, como decía Jorge también, te preguntaba algo muy similar, el hecho de ser mujer, ¿cómo ha sido para ti estar en esas tres diferentes culturas? ¿Y de qué manera te viste sentada para escribir un libro? Si te viste sentada al escribir tu libro, ¿te viste sentada como mujer o como ser humano? ¿Como qué? Cuéntame esa experiencia. Lo que quiero saber es de Bueno, cómo te a ver, sentiste. yo creo, bueno, en realidad, a ver, me he sentido primeramente identificada como mujer, eh, porque, a ver, una mujer en años anteriores éramos la persona, por ejemplo, esto pasaba en mi casa, ¿no? En los años anteriores, cuando yo era muy pequeña, mi padre decía que para qué iba a mandar a estudiar a las chicas mujeres y lo que iban a conseguir solamente eran maridos. Así que mi papá mucho por nosotras las mujeres no apostaba, Sí. apostaba más por los hijos hombres. Y yo me acuerdo que para irme a mi escuela yo estudiaba y entonces yo le arrancaba una hoja de cuaderno, del cuaderno de mis hermanos, de cualquiera de ellos, y lo arrollaba un lápiz, que en esos tiempos se escribía con lápiz, un lápiz que lo arrollaba bien arrolladito y me lo metía en la media de mi pie. Así me iba yo al colegio. Entonces me iba a escondidas. Mi hermana nos matriculaba, pero yo me iba a escondida porque como mi padre se enterara, madre mía, la que me caía, ¿no? Eran esos tiempos duros. Entonces he vivido bajo ese círculo donde mi padre, por ejemplo, mis hermanas ya crecían, tenían sus 15, 16, 17, 18 años, tan señorita. Ya mi padre buscaba compromiso para que se casaran. O sea, no es que ellas se enamoraban de alguien y se podían casar independientemente por amor, como se dice, se enamoraban. No, eran ellos quienes buscaban con quienes se tenían que casar. Y yo corría a eso. Yo fui tan rebelde en eso que cuando me llegó a mí la edad yo me escapé de mi casa. Esa es una de las anécdotas grandes también que tengo. Me escapé de mi casa y me fui a vivir con mis abuelos.
y mis abuelos, mi padre venía para volverme a llevar y mis abuelos me decían, no, déjame a la niña acá, déjala que ella está a gusto acá y bueno, así. Entonces, como he vivido esa época de esas diferencias, digamos, he abocado mi pensamiento mío de que era tiempo que la mujer ya tenga otro tipo de valor, otra mira, otra perspectiva, que la mujer es pensante, que la mujer puede ir adelante, que puede ser tan guerrera y que puede tener retos en la vida y afrontarlos. Creo que eso más que nada ha sido esa fortaleza interna que uno tiene dentro de uno, tan guardado, tan metido, que me impulsó justamente a meterme en todo lo que era las luchas sociales, sobre todo encarando al tema de la mujer y de los niños, que es como Excelente. especifico en mi libro, ¿no? Wow. Sí, Yo creo que esa historia que acabas de contar ahora debes hacer otro libro sobre eso. Excelente. Bien, bien. es que sí, es que Mm. era así, efectivamente. Es parte de los libros que tiene Carmencita. Carmencita, ¿qué le preguntarías a Matilde? Te faltó hacerle la pregunta a ti, a Matilde. ¿Perdón? ¿Qué le preguntas a Matilde? ¿Qué es lo que te gustaría indagar sobre su libro? Sí, a ver, eh, buenas noches Matilde, mucho gusto. Bueno, me Buenas gustaría yo noches. saber, a ver, la definición mm, sobre el tema de que alguien una vez me escribió y me dijo, nosotros, a ver, Sudamérica, no somos latinos. Latinos son los que provienen, por ejemplo, de Italia, España, que provienen de la época de los romanos, de latín, justamente como menciona usted, ¿no? Pero Sudamérica no es país latino. Que llevemos un idioma castellano ya, digamos, no letradamente, digamos, eso no nos hace latinos a nosotros. Nosotros podemos llevar, decirnos que somos quechua, que somos indígenas, que somos nativos. Ahí sí sería. ¿Me puede usted orientar un poquito sobre este tema? Esclarecer algo. Bueno, quizás se refiere a que hay como dos corrientes de denominación. Unos consideran o hablan de Sudamérica como Latinoamérica cuando se incluye a Brasil y cuando se incluye la herencia francesa, porque es todo como una parte de la corriente latina. Pero recientemente ahora se está recuperando la herencia más hispana. Precisamente de ahí viene de la hispanidad, del español como centro de donde surgió es España. Y por ahí viene Hispanoamérica. A lo mejor es a eso a lo que se refiere, no sé muy bien, porque en la historiografía hay como esas dos corrientes. Hay quien incluye Brasil por la influencia portuguesa y entonces todo se consideraría Ujú. latino y quien, si excluimos a la influencia francesa y la influencia portuguesa, solamente nos quedamos con lo hispano. Entonces, ahí hablaríamos de Hispanoamérica. No sé si eso le he respondido. Yo considero que somos más hispanos, Oye, o considero que... ¿Perdón? ¿Me escuchamos, claro, Carmencita? porque el tema sería, ¿no? Que por ejemplo, perdón, Sí, te escuchamos. no, se corta mucho la conversación, se Sí, se entrecorta. corta, sí. Sí, el tema sería, a ver, por ejemplo, sí, sí, el tema, por ejemplo, sería, a ver, si yo nací en Perú y yo provengo de padres peruanos, ¿por qué yo tendría que decir que soy latina? En este caso yo no soy latina porque mi origen, mi raza es Perú, por lo tanto yo sería nativa, ¿no? O sería indígena, en todo caso como parte de la esencia de los ancestros inca y de este lado, ¿no? Pero Claro. nada, tengo que ver, no por eso me hace latina, eso no me hace latina. No, no le hace latina, pero usted habla español. Usted y 300 millones de hispanoparlantes en Sudamérica hablan español. El idioma español es lo que une a Hispanoamérica. Ahí Claro que, está, por eso viene. claro, claro, claro que su cultura será siempre nativa, será quechua por encima de
Claro, por encima de lo europeo, eso es evidente, pero cuando el nexo de unión es la tradición histórica de los españoles que llevamos allí después de siglos, el peso de la tradición artística, cultural, religiosa y sobre todo el nexo de enlace es el idioma. Con un idioma español en el que ahora mismo nos estamos entendiendo, si hablar usted quechua yo no podría lógicamente no podría entenderla. Solamente por el español ya es el matiz que nos da como que nos une a todos como hispanos. Ujú. Eso es lo que yo entiendo. Sí, yo quiero anotar Bien. eso. A ver, Manuel, te escuchamos. Sí, yo quiero anotar eso también, como brillantemente Sí, te lo plantea, es que cuando se refiere a latino, sobre todo, se refiere básicamente a que manejamos la misma lengua española y generalmente, y latino, ¿por qué de Latinoamérica también? Porque viene las lenguas romances. Entonces, nosotros nos comunicamos a través del idioma en Latinoamérica, el idioma español. Inclusive yo creo, Matilde me aclara si el portugués es también una lengua romance, ¿no? Entonces tiene sus orígenes también en influencia latina. Entonces, cuando se habla claro, de claro que el latín, español, sí, el sí, el portugués, español viene del latín, sí, no efectivamente, y es lengua romance. el portugués, te pregunto. Ah, Porque el portugués también es lengua romance y viene del latín, pero es, como que se ha quedado en una derivación en Brasil, que es brasileño, porque no es exactamente igual al portugués, y sí, lo, y lo hablan una porción más pequeña de gente, utilizamos como un concepto más amplio el de hispanidad, el de lengua española y el de cultura hispánica, cultura, arte, religión, idioma. Es que esto son muchos siglos que tenemos encima y no nos lo podemos quitar tan fácilmente. Claro, claro. Esto es a lo que me refiero. sí, claro. Y hay otra cosa que te distingue, sobre todo aquí en los Estados Unidos, y es que, a ver, cuando los británicos que llegaron aquí, los ingleses que llegaron acá, llegaron en familia, porque ellos estaban huyendo, era de que estaban pagando demasiados impuestos, no los dejaban hablar, no les dejaban usar armas. Entonces ellos llegaron aquí en la búsqueda de eso, ¿no? Y Sí, vinieron en familias. En cambio, nosotros los latinoamericanos venimos de un descubrimiento que estaba Cristóbal Colombo y nadie se atrevía a salir de ahí, de la zona de confort, a irse para dónde. Es como querer invitarte a ti, Carmen, a conquistar a Marte ahora mismo. Y decimos, no, yo sé, ¿y cómo vuelvo? mm, Pero Colón, en vista de que nadie quería buscarlo en esa aventura, entonces trajo gente de las cárceles, de esclavos, delincuentes de allá, ¿no? Y entonces tenemos toda esa picardía que le hablan, la picardía que tenemos de eso. Entonces, latinoamericanos tenemos un comportamiento completamente diferente a la parte de lo que tiene que ver los ingleses. Aunque no quiere decir que uno sea mejor que el otro, pero sí, tenemos la identidad del idioma, primero que todo, la identidad de ciertas maneras que adaptamos la comunidad que vivía originalmente en Latinoamérica, en América, de la manera de vestir, también de la influencia española y sobre todo europea, pero sobre todo española, porque los españoles fueron la potencia que nos conquistó, estuvieron acá. Entonces se refiere básicamente a eso, a lo que tiene que ver latinoamericano originalmente al idioma. Que hablamos, sí. Tiene que ver con el idioma y tiene que ver que lo latino en el siglo XVIII venía precisamente traído por los franceses y ellos y los anglosajones, los ingleses, fueron los que alimentaron la leyenda negra contra España. Por eso reivindicamos más lo hispano más que lo latino en este momento de la historiografía, porque nos desligamos de esta manera de la leyenda negra y reivindicamos lo mejor que llevamos los españoles a América, es decir, el idioma, la cultura, las universidades, el progreso, el renacimiento, el pensamiento europeo nuevo. Haciendo balance en contra de esa leyenda negra que nos han achacado injustamente, seguramente, y viene de lo inglés y de lo francés, ¿eh?
Sí, claro, sí, 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 por supuesto que sí. bien, Claro que yo recargo toda la riqueza que trajo España, por supuesto, de aquí, pero aquí a América, por supuesto que sí, la comida, la costumbre, la manera de vestir, llevamos todo eso y sobre todo el idioma, por ajá. supuesto que sí. Sí, no, y como decía ya para terminar, ¿no? Bueno, Vargas Llosa explicaba poco antes, hace poco, antes de que se despidiera de este mundo, de que efectivamente eh, hay una leyenda negra, ¿no? Pero si Sí. evaluamos, por ejemplo, la presencia de los ingleses en Norteamérica, ¿desde cuándo hay universidades allá en los Estados Unidos? Mientras que los españoles pues llegaron acá y lo primero que se hizo fue las universidades, Universidades. ¿no? Si no se hubiesen Universidades querido, públicas para todo el mundo, ¿eh? sí, y si no se Sí, hubiesen querido sí, transculturizar o involucrar, creo que eso era casi imposible de plantearlo, ¿no? Como lo hicieron los sí. ingleses, ¿no? A los ingleses no les interesó nada, para nada, en absoluto. No, el modelo inglés, el modelo anglosajón no tiene nada que ver al Claro. modelo español. No, De de Y hecho, por allí eso, que, sí, sí, de allí que cuando tú te vas por Manhattan, por ejemplo, te encuentras con un Sioux. Y el Sioux está sentado ahí en la gran avenida de Manhattan, en la Quinta Avenida, como si fuera un modelo, ¿no? Y cuando sí, tú le preguntas a los demás, es que no hay, dicen. sí. Están en extinción. Y ellos reciben un estipendio sin trabajar, sin nada. No sé, Manuel debe manejar la cifra, ¿no? Un Sioux, si es legítimo, prácticamente es patrimonio cultural de los Estados Unidos actualmente, ¿no? Después de cuánto Sí, tiempo claro. se dan cuenta de que se había extinguido totalmente prácticamente lo que ellos eran, ¿no? Lo cual no ha pasado en Sudamérica, ¿no? En Sudamérica, a Dios gracias, tenemos prácticamente no solamente Perú, tenemos Bolivia, ¿no? Que Bolivia prácticamente es, se podría decir, una resistencia, ¿no? De nuestra cultura aborigen, ¿no? Y algunos lugares de Argentina, de, bueno, de diferentes lugares, ¿no? Que todavía está la raza totalmente en su esencia, ¿no? Y Ujú. aún así, transculturizada, ¿no? Porque ya, como dice Matilde, como dice Manuel, pues el idioma nos une. Y no solamente el idioma, la picardía, ¿no? Ese señor que vino de España, ¿no? El pícaro ese que vino, pues sí, seguramente si era el rey o un noble, no se atrevía a subir al barco, pues. Tenían que traer a un presidiario, a un ranqueado con lo que significaba pues, cruzar esos mares, ¿no? Se suponía que ahí habían dragones, habían cosas raras, y qué mejor que sí, soltar a un loco, ¿no? A un desquiciado prácticamente, o condenado. ¿No? Ese sí vino con las agallas y descubrió América. Se dio cuenta que no había nada de eso y que había más bien toda una belleza de paraíso existencial, ¿no? Que finalmente pues, se transculturizó y desde aquí emitimos este programa para España, gracias a Matilde, gracias a Carmencita, que también está allá en España, y gracias a Manuel Santander, que está en el sueño americano, ¿no? Hasta hace poco, ¿no? Esperemos que se mantenga ese sueño americano, los Estados Unidos de América. Bueno, las bueno, palabras de despedida de cada uno, algo corto. La despedida de Carmencita, espero que Carmencita, tu termine. despedida. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber hecho posible esta entrevista. Y bueno, más que nada agradezco a todas las personas que me he podido identificar, también que han traído, que han hecho presente su libro. Y me gustaría también tener el libro de ellos para leerlos. Así que bueno, muchas gracias a todos. Sí, claro, vamos a hacer la conexión para que tanto Manuel tenga los libros de Matilde y de Carmencita y viceversa, todos lo tengan ya en tangible, tangible. Tu Tenemos que seguir despedida, Manuelito, educándonos. y finalmente Gracias. nos despedimos con, con Matilde. Manuel, tu Bueno, yo despedida. quería anotar que para terminar la conversación que teníamos y sobre el miedo que trajo Cristóbal Colón a los que tuvieron, y es como por ejemplo Hernán Cortés, que trajo a mucha gente y entonces él para que no se devolvieran quemó los barcos. Entonces era el temor de estar en América porque era una nueva tierra. Así que bueno, no, esa es una conversación bastante alimentadora. Gracias Matilde, gracias Carmen por esa participación y por traerme a este nuevo conocimiento de lo que están ustedes creando. Gracias Jorge por esta oportunidad y Jafet por recogerlo. Bueno, aquí en la posibilidad de seguir escribiendo, de seguir compartiendo nuestra bella herencia española, Castilla, de Roma. Si sigamos allá, no sé qué hablaba Adán y Eva, pero bueno, así que
Muy rico participar. Sí, gracias, Manuel. Recuerden que esto ha sido un conversatorio, ¿no? Matilde, tu despedida desde España y gracias también por participar. Y yo igualmente estoy encantada de haberlos conocido, no había tenido ocasión de vernos y espero recibir sus libros y volver a comentarlos y estar siempre en contacto para que la cultura hispana precisamente nos una más que nunca en este momento. Bien, bien, Exacto. gracias Matilde. Bueno, les agradecemos. Recuerden que más adelante vamos a tener más conversatorios, porque esto ya no es entrevista, son conversatorios para descubrir la esencia de cómo se generan los libros y cómo se pueden también ustedes unir, ¿no? Cualquiera que nos esté siguiendo de cualquier parte del mundo y desea publicar, pues no es nada difícil. Ahora con la tecnología, pues lo podemos hacer mucho más sencillo, pero eso sí, manteniendo la comunicación de la esencia humana, porque últimamente hay mucha inteligencia artificial y eso hay que rechazarlo, ¿no? Hay que saberlo utilizar, sí, para bien, pero no robotizarnos por completo, por si acaso. Mantengamos la inteligencia, pero y dejemos a un lado lo artificial. Claro, la inteligencia espiritual, espiritual. Espiritual, siempre. Bien, bien. Hasta la próxima. Recuerden que la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3, también Virtual Televisión y Surimar Televisión. Chao. Buenas Gracias. noches. Gracias. Gracias a Matilde. Adiós. Gracias, gracias, Jafet. Gracias. Gracias. Mi corazón en la feria vibra con cada libro. Mis alumnos leyendo fuerte. No hay nadie que los aguante. Arquedas Vallejo, Blanca Valera. Mis manos son huracanes, hojeando páginas libres. Mis ojos leen cada línea de un libro que arrancar parece. La música que vibra, la sabiduría que engendra al lector de la filima. Cervantes, Víctor Hugo, Dante Alighieri, pasión en las venas, cada libro un estallido. El público con un solo grito, en cada stand un latido. Mis alumnos leyendo fuerte, no hay nadie que los aguante. Vargas Llosa, Price, Echenique. Mis manos son huracanes, hojeando páginas libres. Mis ojos leen cada línea de un libro que arrancar parece. La música que vibra, la sabiduría que engendra al lector de la filima. Cervantes, Víctor Hugo, Dante Alighieri, pasión en las venas, cada libro un estallido. El público con un solo grito, en cada stand un latido. Mis alumnos leyendo fuerte, no hay nadie que los aguante. Vargas Llosa, Price, Echenique. Mis manos son huracanes, hojeando páginas libres. Mis ojos leen cada línea de un libro que arrancar parece. La música que vibra, la sabiduría que engendra el lector de la filima. Mis alumnos leyendo fuerte, no hay nadie que los aguante. Vargas Llosa, Price, Echenique. Mis manos son huracanes, hojeando páginas libres. Mis ojos leen cada línea de un libro
libro que arrancar parece, la música que vibra, la sabiduría que engendra, el lector de la Filima.